Buen día, soy Edgar Ramón Luna Mesa, estudiante de doctorado del Colegio de Sonora. El día de hoy les voy a presentar mi libro Tiro Limpio, el movimiento boxístico en Sonora, 1935-1958. El libro trata acerca del origen, desarrollo y decadencia del movimiento boxístico en Sonora durante esa época. El libro se propone que el establecimiento del boxeo en Sonora se produce por un conjunto de relaciones sociales y unos personajes que tejen estas redes que producen y permiten el establecimiento del boxeo. Entre ellas se pueden mencionar el contacto que se tiene en primer lugar con los promotores boxísticos nacionales. Bueno, el libro propone que el boxeo sonorense o las temporadas del boxeo sonorense se han establecido por un conjunto de relaciones sociales, personajes que tejen redes que van a facilitar y permitir que los boxeadores sonorenses puedan ocupar otras plazas de la República Mexicana, y también se produce el efecto contrario. Peleadores nacionales comienzan a venir a Hermosillo, sobre todo a la ciudad de Hermosillo, aunque también en otras partes de Sonora hay algunos movimientos boxísticos, pero es Hermosillo donde se concentra la mayor parte. Se produce la llegada de boxeadores nacionales. Todo esto durante la década de los 30 en un primer acercamiento. En esta época, en estos inicios, van a surgir los primeros exponentes de renombre, entre ellos Tony Marr y Shisho Yanes. Tony Marr se consagra como peleador estrella en 1938 cuando derrota en Hermosillo, en la Arena La Pagoda, a Rodolfo El Chango Casanova, uno de los exponentes de mayor renombre en el boxeo mexicano, y hasta la fecha algunos lo consideran como el peleador más taquillero. Este acontecimiento permite que el boxeo sonorense, la victoria de Tony Marr permite que el boxeo sonorense pueda arribar a la Ciudad de México, a las arenas importantes de la Ciudad de México, y tener competencia con los campeones nacionales. Su participación en la Ciudad de México va a abrir y va a potenciar el movimiento local, a partir de los años 40 va a ser un movimiento ininterrumpido, o va a ser muy pocas las ocasiones que el boxeo se interrumpa en la localidad. Casi los días viernes se instituye como el día de las funciones semanales. Las funciones estaban a cargo de Óscar El Chapo Romo. Óscar El Chapo Romo era el promotor de boxeo que duró casi alrededor de 25 años, el periodo que abarca mi libro, haciendo funciones de box, sobre todo en el ambiente local, pero también llevando a los boxeadores sonorenses a participar, como dije antes, a los Estados Unidos o a la Ciudad de México. Entonces, durante esta década de los 40, donde los boxeadores, apoyados en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, los peleadores americanos empiezan como a desertar un poco de las arenas por el reclutamiento que se está haciendo, o otros veteranos empiezan a desertar. Es durante la década de los 40 cuando los peleadores sonorenses comienzan a arribar a los estados cercanos a la frontera norte, como California, Arizona o Texas, y ahí mismo comienzan a estelarizar funciones importantes en los máximos auditorios, como el Olympic Auditorium, el Legium Stadium y el Olympiat Arena en la ciudad de Texas, en el estado de Texas. También el movimiento boxístico en Hermosillo ve llegar a figuras importantes del movimiento nacional, como ya mencioné antes, el Chango Casanova, Saúl Torres, entre otros. Además, los boxeadores sonorenses no se centran en una o dos figuras, sino que son varias camadas que despuntan durante la década de 1940. Otro elemento importante de las temporadas de boxeo es que los centros de entrenamiento se convierten en centros de reunión durante los días de la semana. Ahí se reúnen tanto los aficionados a presenciar el entrenamiento de los boxeadores locales y de las figuras que llegan fuera. Las arenas además funcionan como centros de entrenamiento, lo que permite que los boxeadores sonorenses tengan un fogueo constante, primero en los entrenamientos y después en las funciones semanales. Asimismo, las arenas de boxeo funcionaban como centros de reunión durante los días de la semana. Dentro de las principales arenas que se establecieron en Hermosillo podemos mencionar la Arena La Pagoda, en lo que hoy es el actual Hotel San Alberto, instaurada alrededor de 1938. Después la Arena Juárez, que se convirtió, digamos, en el semillero de peleadores sonorenses. Una arena que tiene 6 años de vida, de 1941 a 1947. Después las promociones de Óscar Romo se cambian a la Arena Sonora.
La Arena Sonora se encuentra ubicada actualmente donde hoy es los transportes a la costa de Hermosillo, los transportes a Bahía de Quino. Ahí se ubicaba la Arena Sonora, que contaba con una cantina que se llamaba la Cueva del Zorro, en honor a Óscar el Chapo Romo, ¿no? Tenía este apodo por su carácter un tanto, digamos, tenía una fama de promotor bribón, bandido y astucia. Sobre todo la gente que lo conocía lo reconocía por su astucia, lo cual le hacen el apodo del Zorro del Desierto, y la cantina tenía el nombre de la Cueva del Zorro. Posteriormente las funciones cambian a lo que hoy es a lo que se llamó el Cine Arena, ubicado por la calle Veracruz en la colonia 5 de Mayo. En 1951 se pensaba que este centro iba a continuar la labor que se venía haciendo con la formación de peleadores. Sin embargo, la convivencia con otros espectáculos como son el cine y la lucha libre comenzaron a ocupar un tanto el espacio del boxeo sonorense. Las funciones ya no eran semanales, no estaba un fogueo constante de los peleadores, mermaba también, digamos, su formación, porque ya no era un centro exclusivo como los anteriores eran centros exclusivos para la formación de boxeadores. Este centro, por su carácter pues para muchos eventos, que iba a albergar varios eventos, digamos, un poco merma esta condición de exclusividad que tenía en los recintos anteriores. Así también, dentro de este contexto, el ambiente y las anécdotas que surgen alrededor del boxeo sonorense le dan un toque especial a las promociones de Óscar Romo. El ambiente estaba teñido por una ambigüedad, ¿no? Por un lado se encontraban personas o la opinión pública era de que el promotor Óscar Romo se concentraba en traer lo mejor del boxeo nacional, los mejores exponentes del boxeo nacional. Sin embargo, por otro lado, había aficionados que lo acusaban de explotar a los boxeadores, de vender, como se dice coloquialmente, gato por liebre, de ofrecer una cosa y traer otra. Aunque su labor permite, digamos, una continuidad en el boxeo, ¿no? Sobre todo la década de los 40 es el auge del movimiento, lo que se le conoció como la época dorada del boxeo sonorense. Dentro del ambiente del boxeo sonorense hay algunas anécdotas que quedan marcadas en la memoria de los aficionados, como ejemplo que marcan a la carrera del promotor. Entre ellas se encuentran una ocasión donde Tony Marr enfrenta a un falso peleador afroamericano en la ciudad de Navojoa, en una función a beneficio del Club de Leones, a favor de los niños de escasos recursos. La función estaba programada entre Tony Marr y un boxeador afroamericano. El boxeador afroamericano no llega a la función por motivos personales, se ausenta de la función. El remedio del promotor y sus auxiliares es buscar a otro peleador, y entre la urgencia encuentran un tinta de gasa negra con el que pintan el cuerpo del peleador. Al momento de subirse al ring, el cielo, las arenas eran sin techo, el cielo comienza a llenarse de nubes. Poco a poco caen las gotas de agua que anuncian la llegada inminente de la lluvia. Ante la urgencia por terminar el combate y la imposibilidad de cancelar el evento porque estaba llena la arena, se decide subir a este peleador pintado de negro. Cuando comienza la pelea, los promotores y la gente, los organizadores, no habían pensado que golpe a golpe, golpe tras golpe, la pintura iba a empezar a manchar los guantes y despintarse de la piel del boxeador. Entonces, poco a poco la gente comienza a darse cuenta de las manchas, empiezan a un poco a hacer barullo sobre lo que está pasando, y el promotor, ante la inminencia de que lo descubran, dice a los peleadores que acaben pronto la pelea, que terminen, porque además la lluvia está a punto de caer, a lo cual salen rápido de su esquina, pasan los rounds, termina, cae el knockout, el falso peleador afroamericano cae derrotado, pero el promotor, antes de que la llegada de los periodistas y la gente haga más alboroto, se lleva de inmediato al boxeador. Sin embargo, ya con esto queda inmortalizado como un promotor bribón, bandido,
lo que hace aumentar esta leyenda, ¿no? Entre estas y otras cosas, entre estas y otras anécdotas son las que se pueden encontrar a lo largo del libro, que también son un factor importante en la constitución y desarrollo del boxeo sonorense. De esta forma es como llegamos a la década de 1950, una época cuando ya el boxeo sonorense empieza a mermar, las capacidades de los boxeadores empiezan a decaer, un tanto propiciadas por la edad, entre otros factores, como un tema recurrente es la introducción de los vicios, la cerveza, el alcohol, algunos temas de drogadicción dentro de los peleadores sonorenses, que ya no permite tener esta misma continuidad de la década de los 40. Además está la cuestión de la arena, que ya no es exclusiva para la formación de boxeadores, sino que se comparte escenario con otras diversiones. Oscar Romo también se retira de las promociones boxísticas alrededor de esta misma década de 1950 y ya no hay una continuidad como la había en épocas anteriores. Las funciones ya no son semanales, se empieza a ver otro tipo de cambio y no hay una figura sobresaliente como sí las había en épocas pasadas. Entre todo esto, pues esto es parte de lo que se puede encontrar en el libro. Si usted desea conocer más sobre la historia del boxeo sonorense, sobre sus personajes, anécdotas, acontecimientos relevantes que propiciaron su desarrollo, puede acercarse al Colegio de Sonora a conseguir su ejemplar. Muchas gracias por la atención y bueno, me despido agradeciéndoles el espacio e invitándolos a la lectura, acercarse a la lectura de la historia del boxeo sonorense. Gracias de nuevo, nos vemos pronto.